Freud descubrió en su labor analítica. Esta se presentaba cuando los pacientes comenzaban a revivir afectos inconscientes que al no poder volverse conscientes se revivían en la persona del psicoanalista. Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar en otra clase sobre recordar, repetir y reelaborar. Cuando no se puede reelaborar, se repite. Aquí en este caso, lo que se repite es dos afectos. Los afectos revividos e inconscientes, odio, amor, entre otros, no se fundaban en ningún vínculo real. Eran desplazamientos de afectos vividos anteriormente y que retornaban en la relación analítica de la rememoración y la reelaboración. Pero Freud no creía que la transferencia solo se presentaba en la relación analítica. Para él, se podrían presentar en cualquier relación humana. Un ejemplo de esto es la relación que establecen muchos médicos con sus pacientes, las cuales son consideradas tan importantes como las propiedades químicas de los medicamentos que recetan. Yo tengo una hipótesis. Los médicos curaban antes, más que los de ahora, es porque antes los médicos escuchaban a sus pacientes. Y les mandaban unas goticas, unas cosas, y los pacientes se curaban, porque había un vínculo transferencial del médico. Y es más, uno escucha a veces a los abuelos: yo te tengo una fe a ese médico. Iban y se curaban, se quitaban los dolores. Y ¿qué hizo el médico? Le hacía cualquier cosita, le daba algo, una pastillita pendeja por ahí, no sé, y se curaban. Para el psicoanalista francés, Jacques Lacan, la transferencia aparece en todo vínculo humano, es donde uno habla y otro escucha. Es decir, que es algo que implica el sujeto que habla y escucha. Dice él, la transferencia eficaz de la que hablamos es simplemente, en su esencia, el acto de la palabra. Cada vez que un hombre habla a otro de modo auténtico y pleno hay, en el sentido propio del término, transferencia simbólica. Algo sucede que cambia la naturaleza de los seres que están presentes, cierro comillas. Por eso te decía hace un rato que el docente enseña más por lo que es y el vínculo que establece con los estudiantes que por lo que sabe en sí, porque hay una relación de escucha y habla auténtica. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos a amar la literatura, las matemáticas o a escribir o leer por el amor y cariño que sentíamos hacia un profesor o profesora? Eso es la transferencia. El problema consiste en qué hacer con esa transferencia, en creer que ese amor o incluso odio sea tomado por el docente como un sentimiento dirigido a su persona y no a su función o al lugar que ocupa. El docente, al tomar los afectos dirigidos directamente a su persona, no solo se apropia de un lugar que solo ocupa y que no es suyo, sino que deja de utilizar la transferencia en provecho de fortalecer el deseo de saber y así surgir las ganas de aprender. El docente, al tornarse el blanco de los afectos transferenciales del estudiante, convierte la relación pedagógica en una persecución amorosa o de odio, imaginaria de rivalidad. Como respuestas, el docente trata de imponerse de diversas maneras, dando pie a la agresividad, envidia y los celos que van convirtiendo la relación pedagógica en una batalla campal. Se podía realizar una investigación sobre la decisión escolar, de la violencia en la escuela y su relación con la transferencia. El problema se complica cuando más se desconoce esta transferencia y cómo esta llega a afectar la relación pedagógica, y más cuando la formación docente desconoce este fenómeno. Para mí, el tema de la transferencia es esencial, no solamente para la labor analítica o psicoanalítica, sino también para la labor docente, incluso la labor en cualquier vínculo o relación humana. El docente tiene que tomar estos afectos transferenciales como lo que son: desplazamiento de afectos anteriormente vividos, como lo decía Freud, ni hacerse amar en exceso, ni odiar de la misma forma. Con respecto a la transferencia, hay que intervenir para así aparecer el deseo de saber, las ganas de aprender. La idea es que el estudiante tenga frente a sí un docente inspirador, sin llegar a ser la inspiración. Un docente que pueda facilitar un espacio de creatividad, ingenio, y no ser la creación o el genio, que escuche y que no solo se haga escuchar. El docente tiene que desarrollar actividades que fomenten un espacio de transición entre el deseo de saber y las ganas de aprender. Actividades que le dan al sujeto confianza y competitividad, lo que no debe confundirse con la rebelión, los celos, la agresividad imaginaria enlazadas a la pulsión. Freud, en un artículo sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, nos presenta un relato de un tratamiento de una paciente atendida por él durante algunos meses, hasta su interrupción. Mi interés por tomar este ejemplo de la clínica de Freud es solo para mostrar qué sucede con la interpretación cuando se sostiene una forma de pensar la transferencia.
el caso más o menos dice así: la joven llega al consultorio de Freud, traída por sus padres, para que éste tomara a su cargo la tarea de restituir a la hija a normalidad. Y resulta que esta paciente parece que tenía ciertas tendencias homosexuales. Y la llevaron de Freud para que la vuelva normal. Algo que hoy en día sigue pasando. Freud nos advierte de entrada en el historial que no es lo mismo quien solicita el tratamiento. ¿Cómo así? También que quien lo pide. Lo hace por cuenta propia o porque lo han llevado. Dice que lo haga porque él mismo desea cambiar o solo quieran ese cambio sus allegados, las personas que lo aman o de quienes debería esperarse ese amor. Como llega la joven a Freud, no es ajeno cómo se interrumpió este tratamiento, pues en el relato del caso queda claro que la demanda de tratamiento es de los padres y no de la joven misma. Apunta Freud, no estaba frente a la situación que el análisis demanda y la única en la cual éste puede demostrar su eficacia, es decir, cuando alguien lo pide. Yo quiero que me atiendan. Esta joven llevada por otros. ¿Para qué? Para que la transforme. Es muy difícil establecer transferencia con esa paciente cuando ni siquiera ella pidió ese tratamiento. Lo mismo que también en la relación pedagógica. Es muy difícil que un docente y un estudiante establezcan transferencia para que construya un aprendizaje cuando ni el docente pidió estar ahí, ni el estudiante pidió estar ahí. Así es muy difícil que se construya un saber, tanto en el lado del tratamiento psicoanalítico como en el lado del aprendizaje en una institución educativa. Esta situación no era la que Freud recomienda en su cita para que un análisis se dé por iniciado. Pese a ello, Freud acepta atender a la joven durante un tiempo, aunque nos aclara que esta no era una enferma ni padecía o se quejaba de su estado homosexual. La joven comienza a concurrir al consultorio de Freud y este dice que ella se muestra muy colaboradora. Esta colaboración desinteresada por parte de la joven le resulta sospechosa y Freud lo señala de la siguiente forma: estos pacientes suelen tener un plan secreto, procurarse mediante el resonante fracaso de intento la tranquilidad de haber hecho todo lo posible contra su extravío y así poder entregarse a él con la conciencia tranquila. Cierro comillas. Esta frase nos muestra las pocas esperanzas de éxito que ese tratamiento podía brindar, pues Freud nos comenta que una resistencia por parte de la joven llevó a la interrupción del mismo. Los factores que pueden haber llevado al fracaso de este caso nos los anticipa y son los siguientes: que no había una demanda de tratamiento por parte de la joven, la demanda era de los padres, y su colaboración desinteresada no era tal, algo escondía. En palabras del propio Freud dice: también esta manifestación no quería causarles disgusto a sus padres, debí concebirla al principio como favorable, no podía yo vislumbrar la actitud afectiva e inconsciente que substaba tras de ella. Lo que después salió a la luz en este punto influyó sobre la conformación de la cura y su prematura interrupción. Cierro comillas. Me gustaría adentrarme en el análisis de otro factor que puede haber llevado a la prematura interrupción del tratamiento y que se vincula especialmente a la concepción de transferencia que tenía Freud en ese momento. Este factor está relacionado al tema de engaño. Freud se sintió estafado, engañado por la joven a quien atendía. Esta se mostraba dispuesta a colaborar con él para así dar gusto, no disgusto, a lo que demandaba a sus padres. Esto era emanciparla de su homosexualidad, devolverla a la normalidad. Para ello la joven, en la exploración analítica, como la llama Freud, aceptaba las interpretaciones que iba haciendo Freud y también aportaba sueños en donde se anticipaba la cura de la inversión homosexual gracias al tratamiento. En esto se podía notar su alegría en haberse liberado así de su fatigosa pena y confesar el amor por un hombre para así casarse y tener hijos. Pero en sus dichos aparecía algo totalmente diferente y contradictorio al texto de sus sueños, pues quería casarse, pero para irse de la casa de su padre y vivir sin estorbos sus reales inclinaciones. Freud, presa del engaño de la joven, pone al descubierto este engaño sobre su persona. Lo había estado engañando todo el tiempo, como lo hacía la joven con su propio padre. Con estos sueños, nos dice Freud enfadado, ella tenía el propósito de engañarme como solía hacerlo con su padre. A continuación, afirma que no estaba errado en lo que le había interpretado a la joven, puesto que con esta interpretación los sueños habían cesado. Y tiene razón Freud, en que no estaba errado en el propósito de la joven engañarlo, pero en lo que sí falló fue en la maniobra de la transferencia. Freud percibe que estos sueños tenían el propósito de engañarlo, pero al descubrirlo, se lo dice a la paciente interpretando la transferencia que la joven había transferido en él, el yo de Freud.
Es decir, Freud le dice al paciente, usted me está engañando por este sueño y este sueño, lo cual era cierto. Pero ¿cuál es la equivocación que yo planteo? Decírselo al paciente. Usted me está engañando. Se siente engañado, estafado, como el padre de la joven. Diríamos que pasó a ocupar el lugar que ocupaba este padre para la joven. Se colocó él mismo en el lugar del padre. Entonces Freud cayó en una trampa transferencial. Una vez que le digo, usted me está engañando, ¿en qué lugar se ocupa Freud? En el lugar del padre engañado. Él mismo se colocó en ese lugar. Así que cayó en la trampa. Pero Freud no sigue el juego de engaño. Lo que hace es interpretarlo como un engaño hacia su persona. Transfirió en mí esa radical desautorización del varón que la dominaba de su desengaño por el padre. Y no pudo, por su concesión de la transferencia, salirse de esa literalidad. Era sobre él el engaño, pensaba él. Otra forma de haber mantenido ese engaño era justamente no interpretar la transferencia, sino tal vez como el mismo Freud sugiere, dejarse engañar. Cuando digo dejarse engañar es, vamos a seguir el juego, a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuál es el juego? El juego de asociaciones, de esas asociaciones que constituyen la transferencia. Sigo el juego, a ver hasta dónde, cómo se constituyó esa transferencia hacia mí, o supuestamente hacia mí. Dejarse ganar el interés de Freud por parte de la joven para que de esta manera continúe el juego, que no se interrumpiera tempranamente. El juego de la asociación. La interpretación de la transferencia, como aquí queda demostrado, a lo que lleva es a ubicar al yo del analista en el centro de la escena. Es a mí a quien engaña. De esta forma no voy a continuar. A poner al descubierto el engaño por medio de la interpretación de la transferencia, lo que deja al descubierto es su posición. Y de allí solo hay un paso para la disolución de su posición en la transferencia. Es Lacan quien hace de la interpretación un acto analítico, en tanto que produce efectos estructurales reales. En los albores del psicoanálisis, la interpretación está al nivel de los efectos de significación. Una interpretación adecuada no es la que aprueba el analizante, sino la que produce nuevas asociaciones, o la que produce, según Lacan, a partir de la movilización de los significantes, nuevos efectos de significación. La interpretación impulsa el análisis, pero no se sabe cómo ponerle fin. Por ello, cuando Lacan habla de interpretación, no solo se refiere al empuje del análisis, sino al efecto real que produzca un cambio en el ser hablante, un sujeto asegurado de saber. Mientras al principio del análisis está el sujeto saber, al final del análisis se suprimen los supuestos para dar paso a la certeza. En consecuencia, que la interpretación es más que una transcripción poética del decir del analizante. Lo que quiero decir con el supuesto saber es que al principio el paciente cree que el analista sabe. ¿Qué debe hacer el analista? Un supuesto saber. Es un lugar que el paciente me coloca. Vamos a jugar con ese lugar. Yo soy un supuesto saber. ¿Qué hago? Por medio de mi lugar comienzo algo que él hable. Supuestamente, creyendo él que si él me dice las cosas a mí, yo sí voy a saber qué es lo que le está pasando. Y decirle a él lo que le está pasando. Pero lo que él no sabe es que es un juego. Donde él sigue hablando, yo le devuelvo lo que él mismo me dice. Yo no le digo lo que yo sé, porque yo no sé. Simplemente, porque es un supuesto, simplemente asume el lugar del juego. Y así comienza el juego de la transferencia. ¿Y porque ese es el motor de la cura, como dice Freud? Porque hago que asocie, siga hablando, asocie, siga hablando, y ahí creyendo que en verdad yo le voy a decir lo que supuestamente él tiene. Pero al final él va a descubrir, esa pregunta que tú me hacías al comienzo, ¿cuándo se termina eso? Cuando él descubre que el que sabía era el mismo. Y así abandonará su proceso. Una posición que asume una poiesis, es decir, una creación, a través de la que el sujeto puede identificarse con la causa de su deseo y por la existencia de él, de ese deseo. Abrir la consonancia poética de decir con el goce, una poética centrada en el maldecir, la maldición que deviene un bien decir de un sujeto, que actúa de acuerdo con el deseo que lo habita. No olvidemos que Heidegger, sin ser analista, recomendaba callar, no porque se esté mudo o no se tenga nada que decir, sino porque algo de la verdad va a surgir poéticamente en el texto. El analista espera, es el verdadero paciente, a que la verdad se manifieste, puntúa, subraya, cita, escucha o acentúa la emergencia de esa verdad, dando lugar a que el sujeto del inconsciente se transforme al final del análisis en discurso que emana desde la causa del deseo.
La clínica psicoanalítica trabaja con la estructura poética del lenguaje que constituye al sujeto. El analista puntúa, pregunta, cita, escande poéticamente el decir del analizante, transcribe, descifra y eventualmente interpreta. La interpretación es un decir supresivo que cae en el curso de una sesión analítica y que permite resignificar la situación analítica en su conjunto, como una transformación gracias aún más allá de la comunicación. Hablar de interpretación implica hablar del corte poético instaurado en la cadena significante, considerando que los significados se producen gracias a este corte. Por la aparición de esta interpretación como vocablo, como interjección, que hace aparecer un sentido inesperado en la cadena significante. La interpretación no es, como se ha querido vender en algunos contextos, que tú tienes un complejo de Edipo, estás fijado en una etapa no sé qué cosa. Eso no es una interpretación en el psicoanálisis. Aunque se ha confundido con eso. Una interpretación en el psicoanálisis es algo que busca una otra pregunta, es un interrogante, otra vez, que me hace pensar, yo no lo había pensado. Eso que dicen a veces los pacientes, yo nunca lo había pensado. Claro, el problema es cuando tú le dices a un paciente, usted está fijado en la etapa oral, eso no causa ninguna pregunta. Al contrario, eso cierra las preguntas. Porque tú te quedas con la respuesta, estoy fijado en la etapa oral, tengo un complejo de Edipo, soy no sé qué. Por ahí no es. La interpretación tiene que causar otra pregunta y así sucesivamente. Y para eso la transferencia es como que lo que moviliza eso. Un corte en el discurso, que puede ser también el término de una sesión, momento en que el analista profiere un decir equívoco, una palabra enigmática y que corta al analizante, considerando que una palabra enigmática puede ser el silencio, que lleva al analizante a plantearse la interpretación poética del sentido de su decir. Bueno, con eso termino.